Hola, seguimos con el tema 14, en el punto 2, la legalidad y la legitimidad. Entonces, la noción de legalidad es una noción jurídica. Es legal lo que se ajusta a la ley que existe en el Estado. Y ahora, es legítimo o no algo en función de si es justo o no. La medida en que la idea de justicia es una noción, en principio filosófica, la noción de legitimidad, que es equivalente a justo, decimos que es legítimo algo cuando eso es justo, es legítima la obediencia a la ley o es adecuada a la ley cuando es justa o cuando esa obediencia es igualmente justa. Bueno, eh, en relación a la noción de justicia, es clásica la definición de Cicerón. eh, Estamos en el siglo I antes de Cristo, de que es el dar a cada uno lo que se merece. Pero antes Aristóteles había eh, definido con más extensión lo que era la idea de justicia. Eh, Entonces habla de una justicia general y de justicias particulares. La justicia general es lo mismo que la legalidad, es decir, se está en la justicia cuando se cumple la ley. Eh, Mientras que las nociones de justicias particulares incluían a la justicia conmutativa, a la justicia distributiva, a la justicia, eh, digamos, correctiva. Entonces, la justicia conmutativa es que he de dar tanto como recibo en un intercambio. La justicia distributiva es que hay que repartir en función de los méritos o que hay que pedir en función de la capacidad. Eh, Aristóteles decía que los gobiernos eran justos, es decir, eran legítimos cuando buscaban el bien común y no lo eran cuando buscaban un interés particular. Y distinguió tres tipos de regímenes políticos justos, legítimos, y tres degeneraciones. La monarquía, la aristocracia y la politeia eran regímenes legítimos, justos, buscaban el bien común, mientras que la tiranía, la demagogia y la oligarquía eran regímenes injustos porque buscaban un interés particular. Desde el punto de vista posterior en la modernidad, aunque anclado en filosofías griegas y también en filosofías medievales, se ha hablado de dos teorías acerca del derecho, que son el justnaturalismo y el positivismo. El justnaturalismo entendería que el derecho, la ley solamente es justa cuando es legítima, pero para ser legítima ha de estar acorde con los derechos que tenemos por la naturaleza humana que hay en nosotros. El justnaturalismo cree que hay una naturaleza humana y por lo tanto hay una legalidad natural previa a la legalidad positiva. Sin embargo, la teoría pura del derecho, la teoría de Hans Kelsen, por ejemplo, entiende que, positivismo jurídico, entiende que el derecho emana del derecho, la ley de la ley, y siempre estamos en el plano convencional. Es decir, la legitimidad vendría a su vez siempre de la legalidad. Con el transcurso de las décadas del siglo XX se ha venido a entender que una legalidad es justa siempre y cuando esté acorde con la Declaración de los Derechos Humanos. Declaración de los Derechos Humanos que tiene además una historia, digamos, lo que llamamos los derechos de la primera generación, derechos civiles y políticos, son una conquista ya de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. La Declaración de Derechos de 1948 añade, digamos, los derechos sociales y económicos, fruto justamente de las luchas de los movimientos sociales, obreros,
y también de partidos políticos como la socialdemocracia de los países europeos, se van añadiendo a esa carta de derechos, digamos, estos derechos de carácter económico y social, pues tener derecho a un salario justo, el tener derecho a la educación, etcétera, universal. Después, en el 92, la ONU hace una conferencia del medio ambiente y desarrollo, en donde aparecen los derechos de la tercera generación. Son derechos globales, son derechos que, digamos, solicitan el que tengamos un medio ambiente justo para todos, un medio ambiente limpio, el que, bueno, el que tengamos un medio ambiente limpio y alguna cuestión más que ahora mismo no me viene a la cabeza. Más cosas importantes. Acerca de la noción de derecho, también hay que hacer una distinción entre lo que es el derecho objetivo, subjetivo y la ciencia del derecho. El derecho objetivo es la legalidad, el derecho subjetivo es la capacidad que tienen los sujetos de exigir quedar amparados o protegidos por esa ley. Y la ciencia del derecho pues es el estudio de las leyes, de sus fuentes, de su aplicación, también de este aspecto de lo que he llamado derecho subjetivo, etc. Y por último, vamos a acabar con Max Weber. Max Weber es clásico el estudio que hace acerca de los diferentes tipos de legitimidad que pueden tener los gobernantes. Entonces, hace la distinción entre la legitimidad que, es decir, la legitimidad que llamamos legitimidad carismática, la legitimidad tradicional y la legitimidad legal racional. La legitimidad carismática consiste en decir que hay que obedecer a ese que manda porque su autoridad, por alguna característica especial, es reconocida por todos. Entonces, el prototipo de gobernante carismático puede ser el caudillo germano que es elegido por aclamación. Después tenemos la legitimidad, de carácter tradicional. Y es que yo tengo autoridad porque digamos que siempre ha sido así dentro del linaje al que yo pertenezco. Las monarquías que son hereditarias tienen este tipo de legitimidad. También pueden estar apoyadas, como es el caso de la monarquía española, por algún tipo de proceso legal racional. La legitimidad legal racional deriva justamente de algún tipo de protocolo, de ritual, que incluya votaciones, etc. Y, por ejemplo, en el caso de la monarquía española, la monarquía misma tiene legitimidad emanada de una votación. Bueno, pues muy apresurado todo lo que he dicho. Aquí lo dejo. Leéis el tema, reencontraréis estos asuntos que os he mencionado, mejor explicados y desarrollados. Vale, hasta luego. Nos pasamos en el siguiente vídeo a tratar el nombre de algunos filósofos y que han ido aportando ideas a la filosofía política. Vamos a empezar con las teorías clásicas de Platón y Aristóteles el próximo día. Adiós.